Buenos días, bienvenidos a tu casa de restauración familiar, tu casa en Carolina, la iglesia más bella, donde todo el mundo puede entrar, con o sin. Los entendidos entienden y no se tienen que sentar unos a un lado y otros a otro. No, aquí estamos todos juntos pero distanciados, a 6 pies cada uno, todo el mundo con su familia. Todo el mundo con mascarilla, hand sanitizer por donde quiera, pero sobre todo la sangre de Cristo que nos protege, que nos guarda, que no ha habido nada que lamentar, no ha habido un solo hospitalizado en esta iglesia, ninguno en ventilador y mucho menos enterrado. Lo dijimos desde el primer día que Dios nos iba a guardar. ¿Lo dijimos o no lo dijimos? Y entonces vino Samuel Hernández el domingo pasado y es como, miren a ver si está por ahí debajo de una silla. Porque yo tengo mis dudas. Ok, ¿alguien conoce a Samuel? Personalmente, que hable con él toda la semana. Porque alguien le chotea lo que en esta iglesia pasa. Qué culto tan espectacular tuvimos el domingo pasado. Él comenzó por ir para abajo. Yo dije, pero ¿y quién le cuenta? El Espíritu Santo de Dios. Así que estamos contentos. Y hoy quiero que te vires para alguien y le digas, ¿querer o quisiera? No es lo mismo ni se escribe igual. ¿Querer o quisiera? Y vamos a Mateo capítulo 21, verso 31. ¿Qué dice? ¿Cuál de los dos obedeció al Padre? Ellos contestaron, el primero. Luego que Jesús explicó el significado, les digo la verdad, los corruptos, cobradores de impuestos y las prostitutas entrarán en el reino de Dios antes que ustedes. Mire, hermano, este texto por 30 años ha traído tanta controversia a mi mente. Cada vez que lo leo, tengo el mismo sentimiento y me hago las mismas preguntas una y otra vez. Jesús se estaba dirigiendo a los religiosos de su tiempo, a los eruditos de su tiempo, a los estudiosos de las Escrituras, a los que iban a la sinagoga, a los que oraban en las calles, a los que enseñaban la palabra, nada más y nada menos que a los cangris, que se suponía que conocieran todo acerca de Dios. Y les dice que los publicanos, es decir, los cobradores de impuestos, y las rameras, es decir, las prostitutas, irían delante de ellos al reino de los cielos. Y eso a mí me causa una conmoción. Y hoy quiero tratar de entender un poco mejor de qué se trata esto. Un hombre tenía 2 hijos, esta es la parábola. Ok, el que quiera leerla puede leer Mateo capítulo 21, versos anteriores. Un hombre tenía 2 hijos y le dijo al mayor de ellos, hijo, ve a trabajar en la viña. Y él respondió, no quiero. Pero después cambió de idea, fue a trabajar. Luego el hombre también le dijo a su hijo menor que fuera a trabajar y él respondió, sí señor, iré. Pero el muchacho en verdad no fue. ¿Cuál de los 2 hijos hizo lo que el padre quería? Los sacerdotes y los líderes contestaron, el hijo mayor hizo lo que el padre le pidió. Ahora, quiero hacer un paréntesis aquí, una nota. En el texto griego está invertido el orden de los hijos. El orden de los 2 hijos en el texto griego está invertido, lo que significa que el mayor fue el que dijo que iba y no fue. Y el menor fue el que dijo que no iba, pero terminó yendo. Probablemente el orden fue cambiado por algún escriba que pensó que la aplicación era en primer lugar para los judíos y en segundo para los gentiles.
Eso no fue. Pero la parábola no se aplica principalmente a judíos y a gentiles, sino más bien a los dos cuerpos que estaban en el seno del pueblo judío. Por una parte los fariseos y por otra los publicanos y las rameras. Así que este mensaje es para dos cuerpos en el seno de esta iglesia. Los que obedecen a Dios y los que dicen obedecer a Dios. Los que quieren y los que quisieran. Y una cosa es lo que se dice, pero otra es lo que se hace. Mi abuelita me decía, con la boca es un mamey. Así cualquiera. El relato sencillo, que en verdad es una parábola, ilustra la diferencia entre lo que se dice y lo que se hace. A Dios le impresiona más lo que hacemos que lo que prometemos. Por eso la Biblia dice que es mejor no prometer y cumplir que prometer y no cumplir. La verdad central de la parábola del padre y los dos hijos es que la obediencia es la manera correcta de responder a la autoridad de Dios. Las meras palabras no logran satisfacer las demandas de Dios, sino el obedecer su voluntad. El hijo que dijo primero que no y luego hizo lo que le mandó su padre representa a los publicanos y a las prostitutas, quienes por su conducta decían que no, pero al escuchar a Juan el Bautista denunciando su pecado, se arrepintieron y creyeron. En cambio, el hijo que dijo que sí, pero no obedeció, representa a la nación judía en general y a los líderes religiosos en particular, quienes por sus prácticas religiosas aparentaban la obediencia. El legalismo es eso. El legalismo es una apariencia de obediencia. Es todo externo, es todo por afuera, pero en el corazón hay otra cosa. Sin embargo, el hecho de rechazar a Juan el Bautista y a Jesús manifestaba una actitud rebelde y una desobediencia resultante. Jesús les advierte que los publicanos y las prostitutas entrarían en el reino de Dios primero que ellos, y yo no quisiera que eso pasara entre nosotros. Yo no quisiera que un día, porque va a sonar la trompeta, ¿quiénes saben que la trompeta va a sonar? Con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Los muertos en Cristo van a resucitar primero y luego los que estemos vivos seremos transformados. Cristo viene por su iglesia. Y una cosa es lo que tú le prometes a Dios y otra cosa es la forma en cual tú vives, como tú vives, como tú caminas, como tú hablas, como tus obras. Por eso Santiago dice, muéstrame tus obras y yo te voy a mostrar mi fe, porque la fe sin obras es muerta. Al primer hijo, el padre le dijo, hijo, ve a trabajar en mi viña. Y él se negó, pero más tarde se arrepintió y fue. La versión Nueva Traducción Viviente usa la expresión cambió de idea
Y la palabra que se usa para arrepentimiento es esa, que viene del original, metanoia. Cambio del cholo, de los pensamientos. Una cosa es confesar a Cristo, que el que me confesare será salvo. Y ese es el comienzo, pero tú tienes que cambiar de manera de pensar. Porque si no, todo se quedó ahí. Y metanoia es una palabra de poco uso en la Biblia. Sin embargo, el diccionario pastoral hace mención de ella, en donde nos explica que metanoia significa un cambio de visión. Ya tú no ves las cosas como las veías antes. Ahora tú comienzas a tener una nueva visión sobre la vida, sobre las personas. Sobre todo, en verdad, sobre todo. Un giro en donde la persona se convierte o se arrepiente de algo. Es una especie de conversión en sus ideas. Un cambio profundo, el cual está basado en su forma de pensar y en el arrepentimiento que cambiará su vida. La Biblia dice que conforme el hombre piensa, eso es. Usted es lo que usted piensa. Usted va a expresar lo que tiene en su mente. Primero es un pensamiento y después es un verbo. Pues metanoia tiene que ver con cambiar lo que usted piensa. En mi vida, eso ha sido lo más espectacular que ha sucedido en toda mi vida. Yo pensaba que el que me la hacía, me la tenía que pagar. Estoy ojo por ojo y diente por diente. El que me la hace, me la paga. No me importaba el tiempo que yo tuviese que esperar. Pero el que a mí me la hacía, me la pagaba. Yo nunca pensé que se trataba de que no importa lo que me hicieran, mi actitud tenía que ser perdonar. Mi decisión tenía que ser perdonar y olvidar lo que me hicieron. El que me ofendía, yo lo ofendía para atrás. El que me gritaba, yo le gritaba más. Pues cuando yo me convertí, la palabra fue cambiando mi manera de pensar. Y yo tuve un choque muy fuerte con la palabra. Pero la palabra ganó en mí. La palabra me venció, me dominó, me conquistó. Hizo que me convirtiera. Dios bregó de una forma espectacular conmigo. Dios me presentó primero a Jesús. De los 4 evangelios, ¿sabes cuál fue el que a mí me cautivó? No fue Juan, que fue escrito a la iglesia, ni fue Mateo, que fue escrito a los judíos, ni fue, bueno, Lucas me fascinó porque me gustaba pensar y presenta a Jesucristo, está escrito a los griegos, presenta a Jesucristo como un pensador. Pero a mí el evangelio que me cautivó fue el evangelio escrito a los romanos. A mí me fascinó ese evangelio. ¿Qué evangelio se escribió a los romanos? El evangelio según San Marcos. De todos, ese me fascinó. ¿Por qué? Porque tiene muchas referencias a milagros. Tiene muchas referencias a las cosas que Jesucristo hacía. Y lo presenta como el Superman. Y yo en mi vida necesitaba un superhéroe. Yo no tenía la figura paternal en mi vida. Yo no sabía que había que seguir a un modelo. Yo siempre estaba en contra de la autoridad. Pero cuando yo leo este evangelio que me presentan a un Jesucristo con autoridad, que mandaba, iba, me fascinó. Porque
Dios es así, Él sabe lo que tú necesitas. Y yo leí el Evangelio de Marcos tantas veces, porque yo decía, es que todos dicen lo mismo. Cuando yo me convertí, yo pensaba que, pero es que esto lo dice aquel. Y yo pensaba que era como una repetición. No, no es una repetición. Y ese a mí me cautivó. ¿Por qué? Porque yo era un militar en la forma de pensar. Yo era un guerrero. Yo quería ir para adelante. Y entonces Jesucristo me cautivó. Y yo me di cuenta que Él era más grande que yo y que mandaba más que yo y que sabía más que yo. Y yo comencé a seguirlo a Él. Y en ese momento lo que Él decía, mira, mi primera Biblia es fascinante porque una señora colombiana me regaló una Biblia. Era una Biblia de estudio que yo no sé de dónde sacó que yo iba a estudiar la Biblia, convertido. Me regaló, porque en mi Biblia era Dios habla hoy, que es la Biblia católica, que tiene los libros apócrifos y todo eso. Pero esta Biblia era una Biblia de estudio, de Reina Valera, y tenía letras negras y letras rojas. Las letras rojas era cuando Jesús hablaba. Pues se me hacía fácil distinguir cuando el maestro hablaba. Y yo estaba bien pendiente cuando venían letras rojas, yo me enfocaba ahí. Porque como Él se reveló a mí como el gran yo soy. Para mí Jesucristo, mira, para mí Jesucristo es lo máximo, desde el principio. Esa fue la revelación que yo tuve. ¿Sabe? Es el hombre perfecto, es el que tiene el poder, es el que venció la muerte, es el maracachimba, es Él. Pues todo lo que estaba escrito en rojo para mí era como una ley que había que hacerlo. Y entonces cuando Él en su regla de oro me cautivó diciéndome, ama a tus enemigos, yo dije, para. Uy, pero estaba escrito en rojo, lo que significa que ahí no hay break, ahí yo lo tengo que hacer. Pues entonces el próximo paso es, ¿cómo yo hago esto? ¿Cómo yo amo a los enemigos? Bendice a los que te maldicen. Y ay, ora por los que te ultrajan. Si te piden la capa, dale la túnica. Y si te piden que lleves una carga, por ellos 1 milla, llévala 2. Pero esta está fuerte. Y si te golpean en una mejilla, ponle la otra. Ok. Y yo empecé a poner eso en mi apartamento por donde quiera. Cuando iba al baño, ahí estaba, empecé a escribir todo eso. Porque para mí era muy difícil hacer eso. ¿Sabe qué estaba ocurriendo en mi vida? Metanoia. Me fascina como Pablo lo dice. ¿Cambia el qué? ¿Ah? Sí. Sí. Pablo lo dice muchas veces, ¿sabe? Estás en el canal correcto, cambia el canal. No, cambia. Vamos. Mira a alguien y dile, cambia. Lo que estás pensando no es, eso no es. Lo que los fariseos, los sacerdotes pensaban, eso no era. Y Jesucristo vino a cambiar la mente de ellos, pero ellos no lo permitieron. Sin embargo, los publicanos y las prostitutas sí. Y entonces empecé a entender, ¿sabe? Que no es que yo siga siendo publicano o siga siendo prostituta, no. Es que ocurra metanoia en mí para que yo deje de serlo. Es que yo sea suficientemente humilde para yo entender que lo que Él me está enseñando es la verdad y aceptarlo y hacer cambios en mi vida. Porque sin cambios en tu vida, ¿de qué vale? ¿De qué vale que lleves 12 años congregándote en esta iglesia si sigues siendo el mismo? Mira, hoy había que hacer algo y con la unción y el asunto no lo hice, lo vamos a hacer en otra ocasión. Y es que Malix y Cheo ahora tienen 2 asistentes, Auri y Chino.
Y el próximo domingo los vamos a ungir, porque hoy el devocional fue como otra cosa. Y yo conozco a Chino hace, ¿cuánto? ¿8 años? ¿11 años? ¿Tú llegaste tan? 11 años lleva aquí. Llegó al año, llegó al primer templo o al segundo piso. Al segundo piso, ahí está. Y yo he visto una transformación en él. Y yo me pongo a pensar, a veces mientras estoy orando, me pongo a pensar en su vida. Y yo digo, metanoia. Y no es que no sea él sigue siendo él, bien pintoresco, ustedes lo conocen, bien chulo. Es que ya él no piensa como pensaba. Es que es otra persona. Tú hablas con Chino y tú te quedas como, bueno, los que lo conocemos de hace 11 años, decimos, y a veces no, es porque eso no pasa de un día para otro. Eso es un proceso. A mí me ha tomado 30 años y todavía me falta, estoy apenas comenzando. Y te tengo que decir esto porque es la verdad. Mira, yo prefiero hablar de mis faltas que de mis virtudes. O a lo mejor es que hablo más de mis faltas porque son más que las virtudes. Pues no sé. Pero siento que eso ministra más. Porque no me gusta hablar de lo bueno que yo tengo, pero amo hablar de lo malo. Y cuando yo miro mi vida, yo siempre estuve buscando todos estos años vivir con paz interior. Y me ha costado mucho trabajo y muchos años vivir con esa paz, con una forma de hablar, una forma de reaccionar. ¿Alguien está entendiendo? Yo creo que ni yo mismo me estoy entendiendo. ¿Alguien entiende? En situaciones reaccionar tranquilo, no exasperarme. Usted me entiende, ¿verdad? Porque yo soy bien enérgico. ¿O no? Sí, yo soy bien enérgico. Yo soy hiperactivo, yo soy extrovertido, yo hablo con las manos, yo me expreso así con energía. Pero yo siempre le he pedido a Dios como llegar a un límite donde yo pueda hablar con energía, pero que no se entienda que es coraje. Porque se puede confundir una cosa con la otra. Y me di cuenta que eso viene de adentro. Que eso, detenerse antes de la línea, no es algo que tú puedes hacer en el momento. ¿Sabes? Cuando tú te estás expresando, tú no puedes decir, me voy a expresar y no funciona así. En ese momento tú te vas con todo y tenis. Me he dado cuenta que eso es algo que tú tienes adentro, bien profundo adentro, donde tú vienes ahí y es bien fácil hacer esto. Todo está bien, estamos bien, todo está chévere. No hay que desesperarse, no hay que afanarse, no hay que, ¿me entiendes? Tú puedes decir las cosas de una forma tranquila. Eso es metanoia. Y cuando uno tiene la experiencia de vivir,
una vida diferente a muchas vidas. Y no me estoy justificando para nada. Pero cuando tú tienes que sacar pecho y para sobrevivir en la selva, ¿me entiendes? Desde chiquito tú te crías en una selva y tú tienes que ¿qué? Que crear una forma de ser que te protege, que te ayuda. Para sobrevivir en la selva hay que convertirse en medio ¿qué? En medio salvaje. Tú te conviertes y no se te hace fácil caminar para atrás lo que has caminado tantos años para adelante. Y yo sé que eso toma tiempo. Ok. Yo estoy a punto de llegar ahí. Yo me he sentido tan lejos de ese lugar que hoy, cuando yo me analizo, veo que estoy tan cerca de poder lograr vivir una vida digital y no análoga. ¿Alguien puede entender lo que estoy diciendo? Ok, te lo explico. Es tan rico vivir así. Y es tan complejo vivir así. Y aún siendo cristiano, aún siendo evangelista por tantos años, aún siendo maestro, pastor, lograr eso cuando tú estabas tan lejos, a veces puede ser bien complicado. Pero cuando un día tú comienzas a decir, y no es que no me importe, es que me importa, pero no voy a entrar ahí. Aún en los temas que son controversiales, aún en los temas que provocan, ¿usted me entiende? Prefiero callar. ¿Usted sabe lo que es tener el poder y el control de callar? Poder escuchar opiniones contrarias, distintas, y no pensar que la opinión tuya es la correcta. Tú sabes lo que hace eso en el matrimonio. Tú sabes lo que hace eso en las relaciones. Tú sabes lo que logra eso en los trabajos. Que tú puedas escuchar a una persona que no opina como tú y no exasperarte, ni contrariarte, ni molestarte, ni nada. Tú quedarte, está bien, esa persona piensa eso, pues ya tiene el derecho a pensar eso. Pero yo por muchos años pensé, y te digo esto porque es verdad, que la gente no tenía derecho a pensar lo que pensaba, porque para mí estaban mal. Porque yo soy el único pecador aquí, ¿verdad? ¿Alguien ha pensado eso alguna vez? Que no, porque esa persona está mal. Porque esa persona piensa eso. Eso es algo normal. Ah, pues yo siempre he sido normal. Pues ahora yo soy anormal, porque ahora yo puedo escuchar a alguien que opina totalmente lo opuesto a mí y yo puedo pensar, está bien que piense eso, porque tiene el derecho a hacerlo. Yo no me puedo oponer a que una persona piense diferente a mí, porque esa persona tiene el derecho a pensar eso. Esté equivocada o esté errada, no me toca a mí. Lo otro es que yo he logrado pensar y si a lo mejor tiene razón. Y si es persona
lo que me está diciendo que es contrario a lo que yo pienso, si a lo mejor el equivocado soy yo? Lograr eso para mí es una de las cosas más grandes que yo he logrado en mi vida, en mi caminar con Cristo. Poder establecer empatía con otros que no son como yo, que no se parecen a mí, que no piensan de la forma en que yo pienso, que no hacen las cosas que yo hago. Y entonces yo me pongo a pensar, Jesucristo era inclusivo. Jesucristo pudo bregar con un Pedro que no estaba fácil, que era impulsivo. Y pudo bregar con un Juan que era todo amor. Pero cuando tú lees bien la Biblia, te das cuenta que era una pantalla. Porque Jesucristo le puso nombre a él y a su hermano y le puso los hijos de ¿qué? Del trueno. Pues entonces los truenos no son como muy suavecitos. Y pudo bregar con alguien que metía la mano en la bolsa. Y yo sé cuándo yo logré eso. Y ya estoy terminando. Yo sé cuándo yo lo comencé a lograr. El hombre por sí está tentado de oponerse a la voluntad de Dios, de tener la intención de seguir su propia voluntad, de sentirse libre solo si es autónomo. Y este es todo el drama de la humanidad. Pero en verdad esa autonomía es errónea. Y entrar en la voluntad de Dios no es una oposición a uno mismo. No es una esclavitud que violenta mi voluntad, sino que es entrar en la verdad y en el amor. Es entrar en el bien. Cuando el pueblo de Israel llegó al monte Sinaí, Dios le dio instrucciones a Moisés que hablara con los líderes del pueblo, con los ancianos. Y Moisés le dijo, esto es lo que Dios me dijo, esto es lo que hay que hacer. Y la respuesta de ellos fue, nosotros hacemos eso bien fácil. Todo eso, dile a Dios que todo eso lo vamos a hacer. La ley comenzó en ese día, en ese momento. Lo mismo pasó en el jardín. El hombre pensó que podía vivir de acuerdo a su propia voluntad. Y hoy nos pasa lo mismo. La voluntad de Dios es perfecta. La pregunta es por qué nosotros estamos empeñados a hacer la nuestra. Porque es un empeño en hacer lo que nosotros queremos. Toda nuestra aversión contra la voluntad de Dios y nuestra aversión contra la muerte y el pecado y la une con la voluntad del Padre. Por eso Jesucristo dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya. En esta transformación del no en sí, en esta inserción de la voluntad de la criatura en la voluntad del Padre, Él transforma la humanidad y la redime. ¿Alguien quiere cambiar? Este es el secreto. Y nos invita a entrar en ese movimiento suyo, salir de nuestro no y entrar en el sí del Hijo. Mi voluntad existe, pero la decisiva es la voluntad del Padre, porque esta es la verdad y el amor. Y por tanto tiempo yo me opuse a su voluntad. No estoy hablando de cuando yo era mundano, te estoy hablando después de convertido. Era una lucha constante en hacer lo que yo pensaba que había que hacer. Porque yo tengo la razón. ¿Sabe cuándo? A mí siempre me ha ido bien en mi matrimonio. Desde que me casé me ha ido bien. Yo no puedo decir, no lo puedo decir porque estaría mintiendo, que
nosotros hemos tenido grandes, ella y yo, estoy hablando de nuestra relación de pareja. Han habido cosas alrededor, pero entre ella y yo no podría decirte que nos ha ido mal, nunca. Siempre nos ha ido bien. Pero ¿sabes cuándo me empezó a ir mejor? Cuando yo entendí que me tenía que olvidar de la razón para salvar la relación. Cuando yo entendí que tener razón no es lo importante. Lo importante es que estemos bien. Cuando yo empecé a decir, ok, está bien, no hay problema, a menos que no sea algo que yo tenga que decir, no, por ahí no nos podemos ir. Pero en cosas cotidianas, en cosas... ¿Quién tiene la razón? Who knows? Ponte a pensar. Ok, ponte a pensar en lo que pensaban del planeta Tierra. Vamos, piensa. Piensa en Cristóbal Colón. ¿Qué se pensaba en Europa? Que la Tierra era cuadrada. Y se escribieron libros. Y se enseñó en las universidades. Y se vivía con el concepto de que la Tierra era cuadrada. Y a este hombre se le ocurre pensar algo distinto, que iba en contra de la corriente del mundo. Y entonces la gente, el que no lee no conoce. No es que fue fácil convencer a los que tenían la capacidad de enviarlo. Al genovés que vino con una idea de que no, que la tierra no es cuadrada, la tierra es redonda. ¿Cómo va a ser redonda? Piensa, y ahora es bien fácil. ¿Sabes? Desde que tú vas a la escuela, la tierra es redonda, pues bien fácil, pero en aquel tiempo no. Ponte a pensar. Tú miras hasta el horizonte y todo se ve como plano. Pues tú no puedes pensar que tiene curva. Pero él tenía la razón. Entonces, por eso es que ya no me mata. Los que están vacunados y los que no están vacunados no me mata. No es un estrés para mí. Eso no me hace nada. Porque a última hora, ¿quién sabe? Yo cuando tengo que tomar una decisión, pues le oro al Señor, consulto con mi esposa, tomamos la decisión. Yo estoy bien con la decisión que yo tomé, pero en verdad, ¿quién sabe? Porque yo no sé lo que me inyectaron. A lo mejor nunca voy a saber, pero yo estoy relax con eso. Pero el que no se quiere inyectar nada, pues yo estoy relax también con el que no quiera. ¿Cuál es el empeño de tener la razón? Si el único que es omnisciente, el único, es Dios, pues sabremos en el camino, nos van a decir, sabremos. Pues cuando nos enteremos, pues nos enteramos. Ahora, lo que yo sé es que Dios a mí me protege, que Dios a mí me guarda. Que ya sea puyado o no puyado, Dios nos va a guardar. A todos. ¿Sabes? Yo no creo que Dios diga, tú te voy a proteger a ti no. Yo no creo eso. Yo creo que Dios va a proteger a unos y va a proteger a otros. ¿Alguien lo cree conmigo? Yo creo que Dios es bueno. Entonces, ¿cuál es la pelea? ¿Por qué vamos a pelear por eso? Entre cristianos, entre puertorriqueños, entre humanos. Entonces, yo veo las noticias y me asombro porque yo digo, ¿cómo es que llegamos aquí? ¿Cómo llegamos a esto?
Pues yo pienso que el Espíritu Santo me ha ido transformando, porque antes yo no era así, antes yo era revolucionario. Antes yo era controversial, antes yo era problemático, antes yo que pensaba que me la sabía, pues no. Yo solo sé que yo no sé nada. Y yo termino con esto. Yo creo que el Señor quiere decirnos con esta parábola, en definitiva, que lo que verdaderamente importa no son solo las palabras, sino que las palabras deben ser respaldadas por la obediencia. Que las palabras y las promesas que hacemos a Dios y a los demás cuentan en la medida en que éstas van también respaldadas por nuestras obras y comportamientos. Estas son las que mejor hablan. Las obras, no los bonitos discursos. Las obras, no los bellos propósitos o los nobles sentimientos, nada más. Se cuenta en una ocasión que la hermana pequeña de Tomás de Aquino le preguntó: Tomás, ¿qué tengo yo que hacer para ser santa? Ella esperaba una respuesta muy profunda y complicada, pero él le respondió: hermanita, para ser santa basta querer. Sí, querer. Pero querer con todas las fuerzas y con toda tu voluntad. Es decir, que no es suficiente con un quisiera. Allá afuera hay muchos que quisieran servirle a Dios, pero no están aquí. En las iglesias hay un montón de gente sentada que quisiera servir en un ministerio, pero siguen sentadas. Hay mucha gente que quisieran emprender un negocio, pero siguen trabajando para otro. Hay muchos que quisieran cambiar, pero no lo logran. La persona que quiere puede hacer maravillas, pero el que se queda con el quisiera es solo un soñador o un idealista incoherente. Y hoy hay un llamado para salirte de quisiera y comenzar a querer. Para Dios no hay nada imposible. Pero Dios no te puede cambiar con un quisiera. Yo quisiera cambiar. Yo quisiera lograr esto o aquello. Yo quisiera servir. Yo quisiera hacer. Alguien se puede levantar y decir: yo quiero. Yo quiero. Porque el yo quiero es el poder que Dios te entrega para lograrlo. El hijo menor dijo: papá, yo no voy. Pero se arrepintió en su corazón y fue. Hoy es el día de arrepentirnos y de ir. ¿Qué significa ir? Obedecer la voluntad del Padre. Hoy es el día de tomar la decisión de que nuestra vida no se quede en un quisiera, sino en yo lo voy a hacer porque yo quiero. ¿Alguien quiere? Oh, gloria a Dios. Pues antes de terminar con esta programación, yo te pregunto: ¿quieres aceptar a Jesús? Y algunos dicen:
Yo quisiera, pero es que no estoy preparado. Yo quisiera, pero es que no me puedo comprometer. Yo quisiera, pero es que mañana, ¿qué va a pasar si vuelvo a pecar? Un día en mi vida, hace 30 años, mes de mayo, 1991, yo dejé el quisiera y dije, yo quiero convertirme a Cristo. Así que repite esta oración con nosotros. Jesús, perdona mis pecados, lávame con tu sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy yo te acepto, hoy yo te reconozco como mi único y exclusivo Salvador. Espíritu Santo, ven a morar en mí, en el nombre de Jesús. Si hiciste esa oración, tus pecados te han sido perdonados y eres salvo. Recuerda conectarte con nosotros nuevamente el próximo miércoles. Estamos aquí a las 8 de la noche. Dios te bendiga.